When you arrived to America, Me lo deportaron y a mí me encerraron ahí en Texas, en emigración de Texas, y me tuvieron 2 meses encerrada. A mí me dio un pre-infarto. Saber que a él me lo habían deportado fue lo que más me dolió. A mí me botaron todo en Estados Unidos. Mis ropas, mis zapatos. Lo único que llegué fue con una sudadera toda vieja y unas chanclas horrorosas. Patricia's was the first story I heard in Bogota. I came to ask one question. What happens to Colombians after they're deported from the U.S.? When they return, do they find support or silence? You never know when it can happen. I have a brother in New York and he was studying computer science, but because of ICE, he's afraid to search a job. So now he's jobless, without money. So his family is not wealthy enough and they had suffered a lot of violence in Colombia. His stepfather was killed. I believe American dream is go get a job, get a nice job working 5 days per week, having a nice salary, giving to your kids a nice school, a good school, and buying a house, and having a job, and pay taxes, that's it. I asked students if they knew returnees. No clear leads, so I went into the city to search. Patricia's story begins like so many others, a journey through the jungle and desert. Me fui por la selva del Dariel. Fueron 9 días muy tristes, viendo mucho, si no vi más de 15 muertos. Fue poquito, vi como familias enteras fallecieron porque se iban, el río se los llevó. También tuve el episodio de ver como una mamita teniendo su hijo, fallecieron los dos. Y pues cuando ya llegamos nos montamos en el tren. En el tren fueron 3 días para llegar a Juárez. Y en Juárez duramos 4 días, pero en ese momento tuvimos más complicaciones porque hasta intentaron abusar de mí. As soon as she reached the U.S., they jailed her. Me lo deportaron y a mí me encerraron ahí en Texas, en emigración de Texas, y me tuvieron 2 meses encerrada. La comida es pésima y esperando a que nos dieran deportación para acá, para que saliera el avión para acá, para Colombia. Y pues todos esos trayectos en los aviones estuvimos atadas de cadenas de manos y pies. ¿Qué pensó usted cuando sintió que iba a ser deportada? ¿Qué sintió? ¿Pensaba en su hijo? Lo que más me dolió fue porque a mí una compañera, una señora viejita me dice, ay, mira que yo vi como a 150 muchachos ya a punto para que los subieran a un bus y había un muchacho que él lloraba y gritaba y que entonces se me metió que era mi hijo. Y yo bregué a conseguir un número, me regalaron un minuto para llamar acá a Colombia. Cuando me dice el papá de mis hijos, me dice, sí, ya le pasó a Jason. Claro, cuando él me pasó a Jason, a mí me dio un pre-infarto. Saber que a él me lo habían deportado fue lo que más me dolió. Porque yo todo lo hice fue por él. Her return wasn't a homecoming. It was a collapse. hey guys, I'm in Bogota, Colombia because I'm going to interview illegal Colombian immigrants who were recently deported from the United States. Most of the illegal Colombian immigrants from the United States are deported back to Bogota, Colombia. I've talked to more than 100 different people. Unfortunately, none of them knew anyone. I needed to look in working class neighborhoods where deportation isn't abstract. Okay, I'm just coming out of the United Church, and unfortunately, they don't know anyone who recently got deported from America. This shows how challenging this project is. I need to go to part of the Bogota that has lower class people because most of the middle class or high class does not know anyone who illegally immigrated to America. So today we are going to be traveling southern part of Bogota to visit churches, NGO, and few different organizations to meet people who may know illegal immigrants. It's going to be very challenging. Alright, so we are in the car. Where are we heading right now? We're going to John F. Kennedy. We headed to the Kennedy area, hoping churches could connect us to people needing shelter or work.
Can you tell me what's going on? We are at the church in John F. Kennedy, but not too much right now. Same answer. Closed doors. Deportation is a wound people hide. Shame makes these stories invisible. Because people don't care. People don't really care in Colombia. I'm sure that's something that they don't want to get involved. What makes me sad is that those immigrants were deported from America because Americans didn't want them. When they came back to Colombia, Where are they? it also seems like they may not be wanted. Yeah, since Colombians think illegal immigrants anywhere are dangerous and poor, even Colombians don't want to know and care about those immigrants who came back from their country. Right. Late on our search, we came to the New Horizons Foundation. Once, this shelter supported Colombians returning from deportation. How many people live here? 15. 15. 15. ¿Y todos son de la misma parte? Are they all from America or? They were working in a project till January this year, receiving specifically people who was deporting from United States, but because Donald Trump stopped the help, they couldn't keep doing that project anymore. Antes de llegar a la oficina, este es el comedor. He wants to show you the place. Oh, okay. This is the kitchen, the community kitchen. Okay. Rooms for the people. Aquí se ubican los hombres. The director told me funding was cut. Programs closed. Many returnees come back worse off, ashamed, stigmatized. Ya casi 20 años asistiendo de manera humanitaria y atendiendo a población migrante. Y también colombianos retornados que venían de... They start to receive like immigrant people from another territory like United States or another country. Al ingresar al gobierno de Donald Trump, lo que hubo fue una crisis en la atención humanitaria porque el 70% de las organizaciones como las nuestras dependen de cooperación internacional. Las personas llegan a Estados Unidos y luego al ser deportadas, pues muchas personas van a llegar peor que en la condición que estaban. Conocemos de personas, por ejemplo, que han tenido que hipotecar su casa, que han vendido todo lo que han construido, personas, por ejemplo, que tenían cerca de 30 millones de pesos colombianos, que yo creo que se traducen más o menos como en unos 8, como unos, como unos 7 mil dólares, más o menos, y lo venden todo y pensando que eso los van a recuperar y tienen que volverse de nuevo acá. Una total frustración, un sentido de vergüenza, un miedo por seguir adelante, porque sienten que no fueron capaces, y pues además porque vienen esposados. Además que en los medios de comunicación entonces van a aparecer en la foto, vienen esposados, y ha sido también una de las peleas del gobierno actual colombiano el que no vinieran esposados, porque pues aunque en algún momento habían algunas personas que sí tenían algunos antecedentes penales, pues en la gran mayoría no lo es. Entonces digamos que también cargan con ese estigma de venir además deportados, de perder todo, pues eso emocionalmente pues va a perjudicar enormemente a la persona que es deportada. With resources gone, many navigate their return alone and in silence. We came to this grocery market in American way. I think it's like a food depot, and hopefully we can find people who are... ¿Se haya vuelto en algún momento? In the market, we met Fabian. Soy colombiano, trabajo aquí en Corabastos con el aguacate, la fruta, el aguacate. Soy deportado hace 15 años. My family, mi esposa, mis hijos son ciudadanos americanos y pues esperando algún día que se me venza aquí poder regresar al lado de mi familia en Estados Unidos, de México, USA, por el camino a aguantar de toda clase de humillaciones,
peligros. Siempre lo que pasaron ellos, casi fueron violados. A mi hija la iban a violar y a mi esposa en el desierto de Phoenix, Arizona. Pues mi vida diaria ya pues siempre luchando por la causa de mis hijos en lo que saliera. Así sea cargando trocas, ninguna clase de ayuda ni papeles. Entonces tocó sobrevivir en esa forma. Yo estaba trabajando de jardinero. Llegó la policía de migración, nos rodearon, no hubo tiempo de despedirse de mis hijos. Me metieron 2 años peleando yo mi estatus, asilo político, que pagué 2 años dentro de la cárcel. Fueron 2 años de solo lo que nadie se imagina, torturas en las cárceles de Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cómo fue volver al país? De regresar, ¿cómo lo vio la gente acá? ¿Cómo lo recibió usted? Al Catán, al aeropuerto del Catán, donde llegan todos los deportados. Bueno, de ahí salí yo sin 10 centavos buscando cómo podía yo llegar a buscar a mi familia. Volver a comenzar desde cero, porque como a mí me sacaron a las 2:30 de la mañana sin avisarle a mi familia que me expulsaban y sin avisarle al abogado que yo tenía. Nada. Yo creo que se cometieron muchas injusticias allá. Sí. His family is still in the U.S., fighting to bring him back. A recent visa was denied. He hopes time will open a door. For the rest of the family who are still in the United States, they are trying very hard to bring him back to United States. Yes, he's old now and he just wanna share his time with his family. We find someone who has a friend who is living in the United States. Sí, dígale. Kenzie Garcia was only 30 when she was deported. We are at south part of Bogota to interview one of the Colombian immigrants who used to live in the United States. Mi nombre es Kenzie García. Hace un mes fui deportada de los Estados Unidos. Estuve en Indiana, Fort Wayne. Me dedicaba a entregar pedidos de comida del supermercado Walmart y también comida rápida de DoorDash. Ese era mi trabajo, trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la noche. Los fines de semana vendía comida colombiana, venezolana, para sacar a mis 3 hijas adelante. ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo fue el momento en que te diste cuenta que ibas a ser deportada? La policía me agarró, me detuvo y en ese mismo momento no dejaron que yo hablara, apenas vieron que hablaba español. Pues me detuvieron, me esposaron, me llevaron a una cárcel. Ahí pues estuve 5 meses batallando, ya que soy casada con un ciudadano americano. Y mi esposo quiso que yo me quedara allá para poder que yo tuviera mis papeles. Pero ellos aceleraron el proceso de deportación, me deportaron a Venezuela. Estoy ahora acá en Colombia. De parte de los policías de migración había mucho odio contra nosotros, mucho racismo. A veces necesitábamos cualquier cosa, un jabón, un papel higiénico, una crema dental. Teníamos que pedirlo más de 10 veces, no nos los entregaban. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo fue el momento en que te diste cuenta que ibas a ser deportada y cómo fue el proceso? Bueno, cuando llegó el momento de la deportación, después de mis 5 meses detenida, para mí fue una gran felicidad. O sea, me sentí demasiado feliz porque para mí la libertad no tiene precio. Y ese fue el mejor día de mi vida en esos 5 meses. Y cuando me dijeron, bueno, vas a ser deportada, en todo el trayecto, pues no nos daban agua, comida, hasta que llegamos al avión. El otro día nos montaron en un avión, llegamos a Honduras. En Honduras nos montaron en otro avión que nos recogió ya a nuestro país, Venezuela. Y bueno, llegué a Venezuela y todo, o sea, fue una experiencia. En una parte fue triste porque no quería abandonar el país, pero por otro lado estuve muy feliz porque era la libertad y el grito y el salto hacia la libertad no tiene precio. No, yo sentía era tristeza al ver tanto racismo porque lamentablemente hay personas de mente muy cerrada que creen que como somos de un país diferente y ellos tienen de pronto la nacionalidad o de pronto son nacidos allá o son americanos, creen que nosotros somos menos que ellos y nos trataban como menos. ¿Cómo fue tu regreso a Colombia después de ir a Venezuela? ¿Cómo crees que te recibió la gente? ¿Qué te trató la gente? Y todo el mundo me recibió con los brazos abiertos. En Venezuela, pues el único que me recibió fue mi papá.
Fui a la playa, tenía muchos años que no iba para la playa allá en Venezuela. Me reencontré con mi familia, que es mi papá y mi madrastra y mis hermanos. Y aquí, bueno, ha sido un giro de 360 grados porque allá en Estados Unidos hay una calidad de vida un poco más estable que acá, un poco más suave, un poco más llevadera. En cuanto al nivel de transporte, yo tenía mi carro, era más fácil. Pero pues no hay nada que no se pueda hacer, acá también lo puedo hacer y acá también puedo salir adelante. Uno va a buscar oportunidades a su país, porque su país ofrece muchas oportunidades para nosotros los inmigrantes, para poder hacer nuestros sueños realidad en nuestros países y con nuestra familia. También quisiera que pudieran entender que vamos a ir a hacer los trabajos que ellos no pueden hacer o no quieren hacer. Nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo para llevar cualquier servicio, ya sea tener todos los hoteles, la limpieza de sus casas, todo lo que requiere una mano de obra pesada, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y bueno, quisiera que nos dieran la oportunidad de volver a retornar al país, que nosotros no le vamos, que queremos es que ustedes nos den el apoyo, porque ustedes también necesitamos de ustedes y ustedes necesitan de mano extranjera para poder llevar a cabo todo lo que se necesitan, las tareas diarias de todo, que el americano no está dispuesto a hacer, y que nos den la oportunidad de poder retornar y poder estar allá legalmente, pagar los impuestos, todo igual que un americano, y que bueno, los inmigrantes que se porten mal sí tienen que ser sacados, pero los que trabajamos pues queremos permanecer allá para sacar el país adelante. Ahora, ¿cuál crees que es tu mayor esperanza para el futuro? ¿Qué esperas tú del futuro ahora? Si puedo retornar nuevamente al país, quisiera llevarme a mi familia, a mis hijas, que crecieran allá, que pudieran aprender el idioma, porque es el idioma universal. She'll wait and apply legally through the waiver process. What makes me really sad is that Colombian government, Colombian society does not care about the poor people. American doesn't want those illegal immigrants. If you're poor in Colombia, you're nowhere to go. Yes. Life is quite miserable. Exactly. So that means you need to go and look for opportunities. It doesn't mean that we're criminals. Migration isn't one story. It's survival, it's politics, it's discrimination, it's hope. El sueño americano, creo que son, digamos que muchos de los colombianos salen aquí porque hay un tema de la reactivación de los grupos insurgentes, grupos delincuenciales o en grupos que por alguna razón basan su labor en temas de narcotráfico. Y esto que lo digo no lo digo digamos sin entrar en un paradigma de tener algunos intereses políticos, sino que esa es la realidad, que todo el mundo lo conoce. Entonces la presencia de esos grupos armados al margen de la ley generan una inseguridad. Y algunas personas pues deben salir por amenazas, pero otros también salen porque tienen temor de que la crisis social y económica del país va en algún momento se decaiga. Entonces tienen temor y por eso salen. Pero también creo que en Estados Unidos van a ganar en dólares y pues por la ambición de ganarse unas personas pues se van. Hay muchas personas, por ejemplo, que han hipotecado sus casas y han ido caminando y se han expuesto incluso a salir por el Darién pues para poder ir, a pensar que van a conseguir mejor dinero, pero pues desconocen todo lo que hay que vivir en Estados Unidos. ¿Qué hace? Estas decisiones son muy complejas porque al final Some Americans argue ICE is necessary for law and order. How do you respond to that? I partially agree because I know there is a problem with immigrants. I believe they should be legal. The ICE should work to deport illegal immigrants because they're invading the country and are making the country a little bit more insecure. The same problem we have here with Colombia, with some other countries, we have illegal immigrants. Like Venezuela. Yeah, Venezuela. After 2 days of searching, I realized deportation is not just about crossing a line on a map. It creates borders within, borders of silence, shame, and survival.
Patricia's collapse in detention, Fabion's decades apart from his family, Kenzie's plea for dignity. Their stories show us that migration is not one story, but many. And in each story, I heard the same truth. Deportees are not criminals. They are human beings searching for a chance to live, to work, to hope. Kenzie's story and the voices I heard in Bogota show the human side of deportation, a side often hidden. These journeys are full of sacrifice, resilience, and also mistakes. But what should happen when people return? How should societies respond? I don't have all the answers. What do you think a fair return and reintegration should look like? Tell me in the comments.